Bienvenidos a este su canal Bitácora del Sociólogo. El presente video forma parte de la actividad titulada Nociones de Globalización, que tiene como finalidad situarnos en el concepto de globalización, sus primeras manifestaciones y señales en la economía, además de las dimensiones societales, así como sus contradicciones en dicho proceso. Para lo anterior, tomaremos como referencia el siguiente texto de Manuel Castells, concretamente el capítulo 1 titulado La red y el yo, y el segundo capítulo llamado La economía informacional y el proceso de globalización. Pero, ¿qué es la globalización y dónde o cómo inició? Para responder estas preguntas, identificamos tres rasgos característicos. Primero, el concepto de globalización se da en un contexto de revolución tecnológica. Esto es en la técnica o de manera informacional. Segundo, la realidad virtual es la esencia de la globalización como residuo de la revolución informacional. Tercero, también se pone en el debate el establishment como las relaciones de poder. Ahora bien, para responder a los inicios de la globalización, nos situaremos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este lapso de tiempo aparece una nueva empresa con poder financiero, capital productivo y bancario que combinadas forman una nueva centralización del poder que pugna por el reparto del mundo. Una segunda opción se presenta al final de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los años 40, donde se apostó por la multilateralidad del sistema monetario internacional de Bretton Woods, además del surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo, y por último sería considerar el derrumbe del bloque soviético y la maduración de las finanzas mundiales. En la actualidad, la globalización está acompañada del neoliberalismo y una digitalización de los procesos productivos. Es entonces que el concepto de globalización se da en un contexto de revolución tecnológica. Esto quiere decir que es una revolución que cambia la manera de producir, pensar, consumir, comerciar, gestionar y de vivir en un sentido más general. Este cambio societal de ver la realidad afectó a nivel global y constituyó un nuevo dinamismo en la economía mundial, como consecuencia de la conectividad de actividades y personas económicamente activas. Esto último es en esencia la globalización, una interconectividad de actividades y personas en torno a una economía global. En este sentido, un efecto directo de la globalización es el impacto de la realidad virtual que se construye desde la globalización. Esto es en parte esencial, pero no su totalidad. La globalización implica una integración de culturas que de otra manera no tuvieran relación. Es por ello que el tiempo virtual avanza de manera diferente, es decir, el flujo de información es en tiempo real, lo que hace más dinámico y versátil las relaciones entre individuos. Además, no solo el tiempo se pone en duda, también las dinámicas en las relaciones de poder. Es entonces que las estructuras como el patriarcado o el Estado-nación o el viejo establishment en su conjunto se ponen en tela de juicio bajo la visión de la globalización. Por otro lado, una de las dimensiones del proceso de globalización, y en específico el económico, es la centralidad de países como Estados Unidos, Japón o la unificación de países europeos en una zona y moneda euro. Si bien es cierto, solo hay un mercado globalizado, existen diferentes modelos de relacionarse en él. Por un lado, está el modelo tradicional de comercio internacional con su división internacional del trabajo, en donde se cambian materias primas y productos agrícolas por bienes manufacturados y tecnología. Esto se presenta en países poco desarrollados industrialmente. Otro modelo es la industrialización basada en la sustitución de importaciones, que es propio de los países subdesarrollados. Un tercer modelo es el desarrollo hacia afuera, basada en la exportación de manufactura competitiva sobre la base de costos-precios. Este último modelo es el caso de los cuatro tigres asiáticos, pero también fue el caso de la India, Filipinas y Pakistán, donde el trabajo es una dimensión del cambio, pero no el factor decisivo en la nueva dinámica. Parte del triunfo asiático fue el componente tecnológico de los productos y tratar de mantener lo más bajo posible los salarios. Esta dinámica globalizadora tiene como consecuencia la acumulación de riqueza en los países más desarrollados y mejor conectados con los mercados como lo son Estados Unidos, Japón, Europa o China. Variantes de la globalización. Aquí distinguimos dos principalmente. Por un lado está la globalización, que tiene diferentes manifestaciones como comportamientos ecológicos, comunicacionales, culturales, ideológicos, jurídicos, técnicos o militares, por citar algunos ejemplos. También lo que define la globalización es la correlación, origen e interdependencia de sus variantes. Esto se traduce como que la integración de todas las partes hacen una totalidad. Ahora bien, pasemos a definir las manifestaciones ecológica y comunicacional como una de las más importantes. Esto se impone a la fuerza de los hechos como algo objetivo, cuantificable y con aplicación
en aristas que modifican la estructura sobre las que se desarrolla el comportamiento económico. Es decir, que el comportamiento ecológico responde a una lógica diferente a los intereses económicos. Por otro lado, la globalización ideológica es la de las ideas, valores y representaciones de la realidad que se entremezclan, mostrando una vigencia irregular mundial en algunos aspectos. La representación de una realidad ideológica globalizada se convierte en realidades fácticas que confirman comportamientos. Por último, la globalización social aparece cuando las organizaciones, clases sociales, existen y se reproducen en el espacio mundial, no como mera adición a espacios. Su naturaleza es contingente y su presencia es irregular, pero es de relevancia para el funcionamiento de la economía globalizada. Una de sus expresiones es la clase capitalista mundial y la sociedad civil global. Aspectos económicos a resaltar en la globalización. Aquí resaltaremos tres aspectos principalmente. El primer aspecto a resaltar es la cualidad de la información que genera valor a la producción, como eficiencia, adaptabilidad y competitividad. La segunda característica es que la producción ahora se estandariza y pasa a ser flexible en función de la demanda. El tercer aspecto es que el trabajo también se globaliza como mercancía y ahora depende de su adaptabilidad a las condiciones del mercado global. Ahora bien, señalaremos las contradicciones de este proceso de globalización y para ello utilizaremos el ejemplo de la otrora Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde este país, a pesar de contar con una buena producción de petróleo, gas, metales raros y en general materias primas, solo pudo sostener su crecimiento por un tiempo limitado. Además, basó su crecimiento en exportaciones y no en manufactura, que era una tendencia global. Esto representa un alto riesgo porque se depende de los precios internacionales. En la Unión Soviética se llevaron dos procesos importantes para adaptarse a la tendencia globalizadora antes de su disolución. Por un lado estaba la perestroika y por otro una política de apertura y transparencia como valores estatales con el nombre de Glasnost. Pero las políticas fueron perdiendo fuerza en una sociedad hastiada de control estatal. Si bien en esta etapa perestroika y glasnost implicaba la industrialización como meta de desarrollo, que consistía en la multiplicación de puestos de trabajo, de capital o recursos naturales y el uso de nuevas fuentes de energía, esto no logró consumarse por la falta de dinamismo y flexibilidad de un aparato burocrático anquilosado. Es así que la Unión Soviética no lograba adaptarse a la globalización y a la conectividad en la era de la información. Por último, otra contradicción es la integración de los países del tercer mundo en la globalización. En esta lógica de hiperconectividad económica, el capitalismo se mostró excluyente ya que millones de personas quedaron marginadas de los beneficios del informacionalismo. Otro rubro que impactó de manera negativa fue el crimen organizado, ya que tenía una comunicación con otras organizaciones a nivel global, con la posibilidad de coordinar operaciones delictivas como el comercio u operaciones financieras, y con ello tener injerencia en empresas y sistemas políticos, entre otras actividades. Factores de éxito en una economía globalizada. Son tres principalmente y el primero es que la economía globalizada tiene una alta competitividad en la inserción de sus mercancías. Otro factor es la competitividad en los costos de producción. Eso quiere decir que entre más bajo, mejor adaptabilidad al mercado van a tener. Y por último es el manejo de políticas públicas en cuanto a las relaciones de comercio internacional. En suma, la complejidad es una faceta de la nueva economía informacional. Esto se traduce en que a mayor flujo de información, mayor productividad en la economía. Además, esto es proporcional al nivel de productividad, ya que la información tiene un papel central en la aplicación del conocimiento científico y técnico en la productividad. También, y como lo mencionamos anteriormente, la producción en masa se uniformiza y pasa a ser flexible según los impulsos de la demanda. Esto tiene un impacto negativo en las organizaciones verticales, pero un impacto positivo en organizaciones de corte horizontal, las cuales se organizan en unidades descentralizadas. Dicho lo anterior, las pequeñas y medianas empresas se ven beneficiadas por su flexibilidad y dinamismo, pero por el contrario, la empresa multinacional se perjudica por su excesiva carga burocrática. En suma, la competitividad de una economía globalizada depende de tres cosas fundamentales. Primero, de la competitividad en la inserción de sus mercancías. Segundo, de la eficacia de las políticas y su manejo a nivel estatal, nacional e internacional para tomar decisiones para el crecimiento económico. Y por último, la adaptabilidad de la División Internacional del Trabajo, que implica bajar los costos de producción. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.